Cada día es hermoso escuchar palabra de Dios. Por ello, el Ministerio Arca de Salvación presenta un mensaje para consolar y alertar su vida. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 1 al 10. O segunda a los Corintios capítulo 12, verso 1 al 10. Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, sin el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero en mí mismo o de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual he rogado 3 veces al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Padre, gracias, mi Dios, por tu palabra. Señor, en esta hora yo vengo delante de tu presencia, mi Dios, pidiéndote para que por favor me uses, mi Dios. Que tengas misericordia de mí, Señor amado, ya que si no es tu Espíritu Santo, Señor, que habla, si no es tu Espíritu Santo que nos usa, Señor, no podemos hacer nada, Padre amado. Yo te pido en el nombre de Jesús para que sea usted obrando, Señor, y que estemos atentos, mi Dios, a esta palabra y que podamos entender, Señor, cuál es el propósito del aguijón que usted ha permitido, Señor, en nuestras vidas, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Entonces, en esta hermosa mañana quiero predicarles con el tema: a veces es necesario un aguijón. A veces es necesario un aguijón. La palabra aguijón en este texto hace referencia a una espina o una estaca que se le incrusta a la persona en su piel, causando un gran pero gran dolor. Y el apóstol Pablo usa esta metáfora o esta ilustración para dar a entender cuán dolorosa y cuán difícil era su prueba, era su aflicción, era el momento que estaba pasando. Y ustedes saben que se desconoce exactamente a la aflicción a la cual Pablo se refería. Hay muchas posturas diferentes. Hay personas que dicen que probablemente Pablo aquí se estaba refiriendo a que tenía una enfermedad corporal llamada oftalmia, que era una enfermedad en los ojos. Hay otras personas que también dicen que probablemente a la espina o al aguijón a la cual Pablo se estaba refiriendo aquí, según el contexto inmediato, es que Pablo se estaba defendiendo su apostolado, ya que se habían introducido unos falsos apóstoles allí en Corinto y estaban persuadiendo a aquellos hijos de Pablo espiritualmente para que se pusieran en contra de Pablo, porque ellos estaban diciendo que Pablo no era un apóstol aprobado por Dios. Y de una u otra manera, hermano, estaban menospreciando a Pablo, diciendo que Pablo, bueno, pues no tenía buena retórica, que Pablo no sabía hablar y que físicamente Pablo también no es que era muy bonito. Y estaban atacando la persona de Pablo y estaban atacando su apostolado. Y yo sé que usted que está aquí en esta mañana sabe que no existe algo que le duela más a una persona cuando usted se da o da su vida por una persona y luego viene otro individuo y le habla mal de usted a ese individuo y ese individuo se pone en su contra. Esa persona a quien usted ama, esa persona a quien usted le ha dado su vida, esa persona a quien usted le ha dedicado lo mejor, hermano, eso duele en el alma. Porque usted dice, pero ¿cómo es posible que yo dando todo por esa persona, viene otra persona y le habla en mi contra, esa persona le hace caso?
Eso estaba pasando con Pablo allí en Corinto, amado, porque los corintios estaban prácticamente, pues alejando de Pablo debido a todas estas cosas que estos falsos profetas o estos falsos apóstoles estaban diciendo. Y esto de una u otra manera había causado un dolor inmenso en Pablo, hermano. ¿Cómo se sentiría usted o cómo se siente usted cuando una persona dice algo de usted que no es verdad? Que usted se entera y le dicen a usted, mira fulano, allí estaba diciendo fulano que tú hiciste esto, hiciste aquello, que tú eres así o que tú eres asado. Sabiendo usted que no es así, hermano. Esas son cosas que le duele a usted porque usted está consciente que usted no es ese tipo de persona. Imagínese usted, amado, que Pablo era un ser humano. Pablo tenía sentimientos y emociones como todos nosotros. Y esto le estaba doliendo a Pablo. Así que se desconoce exactamente, hermano, la aflicción o el aguijón a lo que el Pablo hace referencia. Pero de algo usted puede estar seguro. Era una prueba difícil, hermano. Era una prueba, hermano, por la cual Pablo estaba pasando, que de una u otra manera, hermano, lo estaba llegándose a acercar más al Señor. Y en esta mañana, por eso me gustaría predicar con este tema. A veces es necesario un aguijón. Porque muchas veces, hermano, cuando nosotros desconocemos que es necesario un aguijón, lamentablemente, en medio de las pruebas, lo que nos vamos a empezar es a quejar, vamos a empezar a criticar a Dios, nos vamos a sentir menos que los demás y vamos a empezar, hermano, de una u otra manera a entristecernos. Como seres humanos a veces pasamos por pruebas que usted no entiende. Usted dice, pero Señor, ¿y cuál es el propósito de esta prueba? Usted dice, pero Señor, ¿y qué es lo que estoy haciendo mal? Y usted como ser humano al fin, hermano, usted se siente mal. Usted dice, ¿pero qué es lo que está pasando? Pero cuando nosotros conocemos el propósito de esa prueba, el propósito de esa aflicción, hermano, entonces ahí la cosa cambia. Pablo conocía específicamente cuál era el propósito de este aguijón. Y por eso en esta mañana me gustaría hablarles acerca de dos cosas. Y es, en primer lugar, acerca de la razón del aguijón. Y en segundo lugar, el propósito del aguijón. Y que usted se pueda dar cuenta a la luz de estos 10 versículos cómo nosotros podemos aplicar esto a nuestra vida. Y que usted pueda entender en esta mañana que ese aguijón, esa prueba, esa aflicción, ese momento difícil por el cual usted está pasando, tiene una razón y tiene un propósito, hermano. A veces uno está pasando por pruebas que usted cree como que su situación se le salió de la mano a Dios. Y una de las cosas más difíciles que hay, hermano, cuando usted está pasando por un momento difícil en su vida, una prueba que usted no le entiende, es usted creer firmemente que Dios es soberano, que Dios tiene el control absoluto. Y usted dice, pero Señor, esta prueba que estoy pasando como que no la entiendo. Pienso como que se te ha salido de las manos. Y muchas veces, hermano, caemos en el deísmo. El deísmo es cuando una persona cree que Dios existe, pero que Dios no interviene con el mundo. Que Dios creó ciertas leyes y Dios se alejó del mundo y Dios dejó el mundo que se vaya como quiera, que haga lo que quiera. Que Dios no interviene, hermano. ¿Por qué? Porque muchas veces no hemos entendido el propósito de nuestro aguijón. Y usted se preguntará, ¿cuál es la razón del aguijón, hermano? En nuestras vidas. ¿Por qué Dios permite un aguijón? ¿Por qué Dios permite esta prueba? ¿Por qué Dios permite la enfermedad? ¿Por qué Dios permite que en mi vida venga a la escasez económica? ¿Por qué Dios permite que un hermano se levante en mi contra? ¿Por qué Dios permite que una persona que ni me conoce hable mal de mí? ¿Por qué Dios permite tantas situaciones difíciles en mi vida? Hay una razón, hermano. Y esta razón es porque todos tenemos algo de lo cual nos podríamos vanagloriar de parte de Dios. O sea, Dios nos ha dado algo y ese algo, o con ese algo nos podíamos vanagloriar. En el caso de Pablo era una visión celestial. Mira lo que dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, verso 1 al 6. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y Pablo usa esto aquí, hermano, porque los falsos apóstoles que estaban introduciéndose o que se habían introducido allí en Corinto, estaban usando las revelaciones para decir que ellos eran verdaderos apóstoles y que Pablo, como no tenía visión o como no había tenido revelación, era un falso apóstol. Y por eso Pablo tiene que hablar acerca de que él sí había tenido una visión y esta visión era verdadera, hermano. Porque uno de los dones más fáciles de falsificar, hermano, son dos dones que hay: el don de revelación y el don de lengua. Cualquier persona empieza a hablar en lengua y usted no puede decirle que no está hablando de parte del Señor, porque ¿cómo usted lo confirma? Cualquier persona puede decir, yo tuve un sueño, yo tuve una visión, y usted tiene que estar bien plantado por usted decirle eso no es de Dios. Entonces los falsos apóstoles, hermano, estaban teniendo estas visiones y estaban diciendo que Pablo, al parecer, no era un apóstol porque no tenía visión o porque no había tenido una visión. Y Pablo tiene que hablar acerca de esa visión sin querer, hermano. Y dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado del paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado expresar al hombre.
Si usted nota bien, el apóstol Pablo aquí, aunque está hablando de tercera persona, se estaba refiriendo a él mismo, hermano. Y aquí nosotros que predicamos y que enseñamos la palabra, hermano, y que somos cristianos, aprendemos un principio. Y es que muchas veces nosotros nos gusta tomar vanagloria. Muchas veces, hermano, en medio de la prédica nos ponemos como el ejemplo. Yo esto, yo aquello, yo esto. Y muchas veces, hermano, nosotros no imitamos este ejemplo de Pablo. Que Pablo, a pesar de que él había tenido esta visión, está hablando en tercera persona. Conozco a un hombre. Nótese que Pablo no dice, yo tuve una visión. ¿Por qué, hermano? Porque Pablo no quería hablar de cosas personales. Y muchos de nosotros a veces cuando estamos predicando nos gusta hablar de nosotros mismos, de nuestros logros, de las cosas buenas. Pero muchas veces, hermano, no somos lo suficientemente humildes para decir la cosa mala. Mire, hermano, yo me equivoqué. Mire, hermano, yo aquí fallé. Usted no ve eso, hermano, muchas veces. Pero sí ve yo esto y yo aquello y yo esto, y exaltándose a sí mismo. Pero Pablo, hermano, era un hombre tan humilde que a pesar de que había tenido una visión verdadera, Pablo hablaba en tercera persona, hermano. Y dice, conozco a tal hombre. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Hay muchas personas que usan este texto para practicar lo que se llama la proyección astral o sacar el alma del cuerpo, hermano. Hace unas semanas atrás vi un video muy interesante en YouTube que me llamó la atención. Yo sabía lo que venía, pero escuche el tema. Un pastor hablando, cómo sacar el alma del cuerpo. Y allí este pastor, cuando ve el video, me dio curiosidad y lo empecé a ver. Y me doy cuenta que lo que está diciendo en realidad, hermano, no tiene nada que ver en realidad con lo que él estaba enseñando. O sea, estaba tomando la Biblia fuera de contexto y enseñando cómo usted puede sacar el alma del cuerpo. Oiga bien, proyección astral. Y verdaderamente, hermano, que esto muchas personas lo están practicando. Dese cuenta que aquí Pablo no enseña cómo sacar el alma del cuerpo. Pablo sí dice que él no sabe si fue fuera del cuerpo o si fue en el cuerpo que tuvo esta visión. La cuestión fue que tuvo una visión. Y dice, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Y esta palabra paraíso hace referencia, amado, al tercer cielo. Hace referencia al lugar donde mora el Señor. Y dice, donde oyó palabras inefables que no les daba al hombre expresar. O sea, Pablo está hablando de una visión que fue verdadera, amado. Y está hablando de una visión donde fue llevado al paraíso. Y dice, donde oyó palabras inefables. Esta palabra inefable también se puede traducir como misteriosa. Imagínese usted, hermano, el orgullo que podía tener una persona por decir o por tener una visión verdadera, una revelación verdadera, donde ha sido llevado al tercer cielo, hermano. Óigame, si muchos de nosotros a veces somos orgullosos sin tener nada, imagínese usted que usted puede decir, a mí Dios me llevó al cielo. A mí, a este que está aquí, Dios lo llevó al cielo. Y allí yo vi todo lo que hay en el cielo. Y oí palabras inefables, oí cosas misteriosas. El ministerio de nosotros probablemente esté basado en la visión, en las revelaciones. Donde quiera que vayamos vamos a hablar de eso. Pero me llama la atención que a pesar de que la visión que Pablo tuvo fue verdadera, ese no era el mensaje central de Pablo. Sino que Pablo siempre decía, la Biblia dice en pocas palabras, siempre basado en la palabra, hermano. Y aquí nosotros pedimos un principio, hermano, que cada vez que prediquemos lo que tenemos que hacer es predicar lo que la Biblia dice, mi hermano. Porque ese es el bendito problema, que muchas veces queremos predicar tanto de nuestras experiencias. Y donde quiera que vamos es hablando de nuestras experiencias, hermano. Y el pueblo lo que necesita es escuchar la palabra de Dios, no mi experiencia. Porque probablemente Dios trató conmigo de una forma y con usted trate de otra. Y por usted escuchar mi experiencia, usted diga, pues yo quiero que Dios trate conmigo así. Y usted se amarga la vida y dice, pero yo soy mejor y yo soy menos que fulano. ¿Por qué Dios no trata conmigo así? Y con esto no estamos diciendo, hermano, que no hable de su experiencia. Usted podría hablar, hermano, pero el mensaje central es la palabra. Pablo estaba hablando aquí de esta visión ya, hermano, porque fue algo que lo obligaron a ello prácticamente. Como él mismo lo dice más adelante, ustedes me obligaron a ello. Y dice Pablo en el verso 5, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. En pocas palabras, hermanos, aquí nosotros podemos ver que Pablo tenía algo en lo cual se podría vanagloriar. Y ese algo fue esa visión celestial. Y así mismo usted que está aquí sentado en esta mañana, hermano, Dios le ha dado algo a usted por lo cual usted se podía vanagloriar. Y por esa razón a veces es necesario que Dios permita un aguijón, una aflicción, un momento difícil en tu vida, una prueba para que te mantengas humilde, mi hermano. Porque si nosotros con tantos achaques, hermano, con tantas imperfecciones y con tantas situaciones difíciles arriba, que a veces uno no haya ni qué hacer, hermano, es un orgulloso. Imagínese usted si viéramos una vida perfecta aquí en esta tierra. Ahí sí fuera difícil, hermano. Porque a veces está uno, hermano, mire que uno no tiene fuerza ni para hacer nada, hermano, que es la gracia de Dios que sostiene a uno. Y aún así, hermano, el orgullo sigue ahí, hermano. Es increíble la batalla que tenemos con el orgullo, a diario, hermano.
Era como decía un predicador, o como dice un predicador, que el orgullo es el pecado más viejo y el más practicado en la actualidad, hermano. Porque la raíz del pecado es el orgullo. Y bueno, pues el apóstol Pablo dice, en nada me gloriaré sino en mis debilidades. Y en el verso 6 dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ve u oye de mí. Óigase la humildad de este hombre. Él está diciendo que él no quería hablar de esta visión para que aquellas personas que le escuchaban o que le conocían no pensaran más de él de lo que él era, hermano. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el fundamento sobre lo cual usted ve cuando muchas personas hablan de sus propias experiencias? ¿Qué usted cree que hay ahí? ¿Mucho qué? Mucho ego, mi hermano. ¿Para qué? Para que cuando una persona me escuche y diga, pero José Miguel Dios lo llevó al cielo. Sí, ese que tú estás viendo ahí, ese muchacho. Y se centre el mensaje en quién, en Cristo o en mí. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces hablamos tanto de nuestras experiencias que el mensaje, que las personas no empiezan a seguir a nosotros y no a Cristo. Hermano, pero qué lindo cuando usted escucha una palabra que usted dice, ahí fue Dios que me habló. Ahí no habló hombre, ahí habló, fue Dios por la palabra. A través de ese muchacho, a través de ese hombre. Porque expuso lo que dice la Biblia, hermano. Pero Pablo no quería que ellos, hermanos, de una u otra manera pensaran más de él. Y el problema con nosotros muchas veces es que queremos o que nosotros intentamos que las personas a veces piensen mejor de nosotros que lo que somos, hermano. Pero este hombre nos enseña bastante. Entonces, es necesario un aguijón, hermano. Es necesario una prueba. Es necesario un momento difícil en tu vida. Es necesario a veces pasar por la tribulación, pasar por el momento difícil, pasar por la prueba. Porque muchos de nosotros tenemos algo de lo cual nos podríamos vanagloriar. Y por eso Dios permite ciertas situaciones. Ahora vamos a ver, hermano, ¿para qué es necesario el aguijón? Ya hemos visto la razón. Ahora vamos a ver el propósito. Y es que es necesario un aguijón, hermano, para mantenernos humildes. Mira lo que dice Pablo en el verso 7 al 9. Dice Pablo, léalo conmigo. Y me ha dicho, verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, dice Pablo, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Oiga bien. O sea que Pablo conocía el propósito por el cual Dios había permitido este aguijón. Dice Pablo, para que no me exaltase. La pregunta que yo le quiero hacer a usted, amigo y hermano que está aquí en esta mañana, ¿conoce usted el propósito de su aguijón? ¿O conoce usted su aguijón? Porque si usted no conoce en primer lugar su aguijón, no va a conocer el propósito, hermano. Recuerde que este aguijón puede ser una prueba, puede ser una enfermedad, puede ser una situación económica, una situación familiar, puede ser una relación con tu hermano. No, hay diferentes tipos de aguijón en este contexto, hermano. Pero la cuestión es que cada uno de nosotros aquí, hermano, está pasando por alguna prueba. Y si usted no está pasando por prueba, bueno, pues, dele gloria a Dios, hermano. Pero yo creo que todo el que está aquí, que es cristiano y que está hablando la palabra, está pasando por alguna prueba. Usted que me está escuchando está pasando por alguna prueba. Pero la pregunta, ¿conoce usted el propósito de ese aguijón, de esa prueba? Dice Pablo, para que no me exaltase, para que no me volviera orgulloso desmedidamente, hermano. Oiga esa palabra que Pablo usa allí. Se refiere a un exceso de orgullo. Y dice Pablo, me fue dado un aguijón en mi carne. Nótese que Pablo dice, me fue dado. Y la pregunta que yo le quiero hacer a usted, ¿quién le dio este aguijón a Pablo? Fue Dios, hermano, que le dio este aguijón a Pablo. Ahora, lo que más me sorprende es lo que Pablo dice ahora. Escuche esto. Me fue dado un aguijón, hermano. Un verbo en modo pasivo. Donde Pablo recibe una acción y dice, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Menciona de nuevo la palabra enaltecer. Oiga bien. ¿Quién fue que Dios le dio? ¿Un mensajero de quién? O sea que Dios pudo usar el mismo diablo, hermano, para humillarnos. ¿Usted sabía eso? Oiga, aquí está Pablo que está hablando, hermano. Un hombre que conoció a Dios, un hombre que está hablando inspirado por el Espíritu Santo. O sea que muchas veces, hermano, somos tan orgullosos que Dios tiene que permitir, hermano, que aún los mismos emisarios de Satanás nos humillen para que nosotros nos mantengamos humildes. Porque es que esta guerra con el orgullo es a diario, mi hermano. Hay personas que creen que los pobres no somos orgullosos, pero miren, hermano, yo creo que nosotros los pobres somos más orgullosos a veces que los ricos.
Porque nosotros no tenemos nada de que ser orgullosos muchas veces, económicamente hablando, y somos orgullosos. Los ricos tienen para ser orgullosos en un sentido. Y Pablo, hermano, era un hombre que en realidad era un hombre humilde, hermano. No era un hombre rico, vamos a decirlo así. Y dice, un mensajero de Satanás que me abofeté. Oiga bien esa palabra, hermano, que le dé una galleta en buen dominicano. Algo doloroso, hermano. Usted sabe lo humillante para un hombre es que le den una galleta, hermano. Hay hombres que dicen, mire, el que me dé una galleta a mí tiene que matarme a mí mismo. Hombres en el mundo, hermano, en la carne. Porque según la filosofía mundana, lo más humillante para un hombre es que otro hombre le dé una galleta. Y hay muchas, hermano, posturas respecto a este mensajero. Uno dice que fue Alejandro el Caldedero, que este hombre perseguía a Pablo. Donde quiera que Pablo iba, dice que este hombre iba persiguiéndolo, hermano. Hay otras personas que dicen que probablemente Pablo está generalizando sus pruebas en cuanto al contexto de la persecución judía. ¿Ustedes sabían que Pablo desde que comenzó su ministerio fue siendo perseguido? Desde que comenzó a predicar. Lo apedrearon, hermano, y lo dejaron casi como muerto. Y dicen muchas personas, muchos estudiosos, que probablemente él tuvo esta visión cuando fue apedreado allí en Listra. Y bueno, pues hay muchas posturas. La cuestión es, hermano, que fue un mensajero de Satanás. Y este mensajero probablemente, aunque fue usado por Satanás, era un ser humano. Muchos de nosotros a veces cuando escuchamos hablar de Pablo pensamos en un hombre grande, en un hombre fuerte, en un hombre, hermano, como lo pintan las películas. Un hombre elegante. Estaba viendo una película en tiempo atrás de Pablo y era un hombre, ya usted sabe, un hombre muy bonito. Opuesto, así mismo, apuesto. Pero cuando usted analiza bien se da cuenta que la palabra Pablo significa pequeño, hermano. Pablo probablemente era un hombre pequeñito. Era un hombre que físicamente no era muy atractivo. Cuando una persona, dice la ciencia médica, que lo apedrean a tal punto que casi pierde la vida, el rostro se le desfigura. Y esto le cambia, hermano, el rostro a la persona. O sea que probablemente Pablo era un hombre pequeñito, chiquito, flaquito, hermano. Y también era un hombre que físicamente hablando no era muy atractivo. Y como si fuera poco para los corintios, no sabía hablar. Entonces los griegos, hermanos, ellos creían que para usted ser una persona exitosa, usted tenía que ser un hombre bien elegante, alto, fuerte, que hablara bien, y entonces usted podría ser un ministro aprobado. Y por eso ellos estaban menospreciando a Pablo, porque Pablo era chiquito, según podemos estudiar su biografía, o según su nombre. Era un hombre que no era muy fuerte, y probablemente por tantos golpes que le dieron, hermano, tenía su rostro desfigurado. Era un hombre que físicamente hablando no era muy aparente. Entonces aquí había un problema. Era chiquito. Perdóneme la palabra para que usted me entienda. Era feo, según dicen algunos estudiosos, y no sabía hablar. Entonces esto, hermano, de una u otra manera estaba llevando a que los corintios menospreciaran a Pablo, porque estaban siendo influenciados por esa filosofía griega, hermano. Y muchas veces, hermano, Dios permite ciertas cosas en nuestra vida para que nosotros entendamos y seamos humildes, hermano. Muchas veces hasta el físico de nosotros, a veces Dios permite ciertas cosas, hermano, para que nos mantengamos humildes. Sí, hermano, que usted no lo crea. Porque muchos de nosotros siendo, hermano, no muy atractivos, para no usar otra palabra, somos orgullosos. Imagínate si fuésemos, ya usted sabe, un actor de eso por ahí que anda, parecen hechos a mano. Ahí se fue, hermano. Entonces, hermano, aquí esto estaba llevando a que ellos menospreciaran a Pablo. Y esto me dice a mí, hermano, mire, que por mejor cristiano que usted sea, escuche bien, por mejor cristiano que usted sea, habrán personas aún dentro del camino que lo van a menospreciar. Habrán personas que no creerán en usted. Habrán personas que no van a querer saber de usted, aún usted siéndole fiel al Señor. Porque yo me imagino a Pablo pensando y razonando, pero ven acá, ¿y qué es lo que yo he hecho? Si yo lo único que he hecho es entregar mi vida a los corintios, lo único que he hecho es predicar la palabra sin ningún tipo de compromiso económico con ellos, ni nada por el estilo. Lo único que he hecho es servirle sinceramente al Señor. Y mira cómo ellos están cambiando conmigo a causa de lo que estos falsos apóstoles están diciendo. Es difícil, hermano. Con usted como ser humano al fin eso le duele. Pero Dios lo permite para que nos mantengamos humildes, hermano. Dice un escritor cristiano: nadie está exento de un aguijón, por más espiritual que sea, para que siempre haya algo difícil por qué orar y veamos nuestras bajezas con el fin de glorificar a Dios, hermano. Usted puede ser la persona más espiritual. Usted puede ser el mejor cristiano. Pero quiero decirle que en esta mañana algún aguijón tiene usted.
Y ese aguijón Dios lo ha permitido para mantenerte humilde, mi hermano. Para que tú entiendas que la gloria es de Él y que no es tuya. Para que tú entiendas que su gracia es suficiente, hermano. Que no se trata de mí, se trata de Dios, mi hermano. Que toda la gloria es de Él. Porque si fuese por mí, mire, o por usted, lamentablemente estuviésemos fracasados. Pero allí Dios muestra su amor. Es necesario un aguijón, hermano, para que nosotros aprendamos a confiar exclusivamente en la suficiencia de la gracia de Cristo. Mire lo que dice Pablo en el verso 8 al 9. Dice Pablo, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia. O sea, mi gracia es suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Usted no le ha pasado que usted le está orando al Señor por una situación y usted le ora, y en vez de la cosa mejorar, entonces la cosa empeora? Y usted dice, pero Señor, pero yo no entiendo. Porque antes yo no estaba orando por esto y la cosa estaba media tranquila, y ahora que estoy orando la cosa está empeorando. Al parecer Pablo dice que ha rogado 3 veces al Señor. Le había pedido a Pablo al Señor. Y Dios le dijo, mi gracia te es suficiente, mi hijo. Confía en mi gracia. Porque eso, por lo que tú me estás rogando, es lo que yo estoy utilizando para mantenerte humilde, mi hermano. Es lo que Dios está haciendo con nosotros muchas veces. O sea que si Dios quita ese aguijón, muchas veces, amado, nosotros lo que podríamos es fracasar. Porque ese aguijón Dios lo está permitiendo con una razón, con un propósito, mi hermano. Ese aguijón por el cual Dios te está pasando, que Dios está permitiendo en tu vida en este día, tiene una razón y tiene un propósito. Pero es necesario que nosotros nos apeguemos, mi hermano, a esta palabra y entendamos que hay un propósito. Porque el problema es que cuando todo anda bien, hermano, nos olvidamos de Dios. Cuando no hay enfermedad, cuando la situación económica está muy bien, hermano, muchos de nosotros a veces nos volvemos arrogantes. Y a veces, hermano, nos olvidamos de Dios. Y a veces usted mismo dice, pero cuando yo no tenía que comer, yo era un hombre de oración, un hombre que buscaba a Dios. Y hoy, porque ya tengo mi despensa llena, ya me olvidé de orar. Y nos olvidamos de Dios muchas veces, hermano. Y lo que más nosotros tenemos pendiente muchas veces, hermano, son las cosas materiales y nos olvidamos de las cosas espirituales. Nos olvidamos de nuestra relación con Dios, mi hermano. A causa de muchas veces las pruebas. Y las pruebas muchas veces Dios las permite para que nosotros nos acerquemos más a Él. Entonces, hermano, Dios permite el aguijón en nuestra vida para mantenernos humildes. Ese aguijón que Dios ha permitido en tu vida, Dios lo está permitiendo con el propósito de mantenerte humilde, mi hermano. De que no te creas más que los demás. De que no te creas autosuficiente. Y de que le dé las glorias a Él. Y que entienda de que tú eres quien eres solo por su gracia. Que esto no se trata de nosotros, hermano. Mi gracia es suficiente. Gloria al Señor. Ustedes han escuchado la historia del pavo real. El pavo real, que ustedes saben que es uno de los animales más hermosos, que tiene el plumaje más hermoso. En un determinado momento estaba allí, hermano, en la jungla. Y el pavo real, cuando se miraba esas plumas, ya ustedes saben, se creía grandísimo. Y el más lindo del paraíso. Pero en un determinado momento, hermano, otro animal le dijo, mira para abajo, a ver, mírate las patas. Y cuando se miró las patas, hermano, se le bajaron los ánimos. A veces muchos de nosotros tenemos que ser como el pavo real, hermano. Porque cuando pensamos en las cosas buenas de nosotros nos sentimos grandes. Pero cuando miramos para abajo y vemos cierta debilidad que tenemos y vemos cierto aguijón y cierta aflicción que tenemos, ahí entonces volvemos en sí, hermano. Ahí nos mantenemos humildes. Y a veces tenemos que ser como el pavo real. Entonces, hermanos, ya hemos visto por qué es necesario un aguijón y para qué es necesario. Hemos visto la razón, hemos visto el propósito también. Y el propósito es que no caigamos en la vanagloria. Porque a diario tenemos que luchar, hermano, en contra del pecado. Ahora usted probablemente se esté preguntando, ¿y qué yo tengo que hacer para yo mantenerme humilde? ¿Cuál es mi responsabilidad dentro de este propósito del Señor? Ya reconozco que tengo un aguijón. Ya reconozco la razón, reconozco el propósito, pero ¿qué tengo que hacer para mantenerme humilde? Bueno, lo que usted tiene que hacer, hermano, es gloriarse en su debilidad. Lo que muchos de nosotros hacemos es lo contrario, nos gloriamos en nuestras fortalezas, por así decirlo, porque todos los que estamos aquí, que somos cristianos, tenemos ciertas partes fuertes, ¿sabe? Tenemos cierta fortaleza. Y muchas veces nos gloriamos en la fortaleza, pero nos olvidamos de la debilidad. Ahora, mire lo que dice Pablo en el verso 9, la parte B. Dice Pablo, por tanto,
verso 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Me gloriaré en qué? En mis debilidades. Mi hermano, la pregunta que le quiero hacer en esta mañana, ¿se está usted gloriando en sus debilidades? ¿Está usted diciendo, wow, pero qué débil yo soy? Wow, pero qué vulnerable yo soy? Wow, pero qué impotente muchas veces soy yo. ¿Se está usted vanagloriando, hermano, en su debilidad? ¿Está usted viendo, hermano, cuán insuficiente es usted? ¿Está usted reconociendo, autoanalizando y llegando a la conclusión y decir, wow, es verdad que yo tengo muchas cosas buenas, pero mira, esta partecita aquí me hace falta mejorar? ¿Qué pecador soy? ¿Qué débil yo soy? Hermano, cuando usted hace eso y usted está reconociendo su debilidad, ¿sabe qué Dios hace? Dios lo fortalece. Pero si nosotros empezamos solamente a mirar las cosas buenas de nosotros y no miramos las malas y no miramos nuestras debilidades, ¿sabe qué Dios hace? Dios entonces no puede fortalecernos, porque Dios está dispuesto a fortalecer a aquel que reconoce su debilidad. Si yo no reconozco mi debilidad, Dios no va a hacer nada, hermano, porque es necesario que yo reconozca que yo sea humilde. Entonces, hermanos, es necesario que entendamos esto para que el poder de Cristo repose sobre nosotros. Si no conocemos nuestra debilidad, el poder de Cristo no va a reposar sobre nosotros. Debemos gloriarnos en nuestra debilidad con una razón específica. Y esto lo vemos en el verso 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando yo reconozco mi debilidad, entonces ahí Dios me fortalece, mi hermano. Dice Pablo, y aquí Pablo prácticamente relata, hermano, unas cuantas aflicciones que Pablo estaba pasando. Porque por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, hermanos, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Todas estas cosas, hermanos, las debilidades, las afrentas, las necesidades económicas, las persecuciones, las angustias, nos hacen ver nuestra debilidad. Nos hacen ver que si no es por la gracia de Dios, no estuviésemos vivos. Entonces, en esta mañana, hermano, yo le quiero invitar a usted a que usted recapacite. Yo sabía que no me iba a durar mucho predicando, hermano, porque en realidad quería ser muy certero. Pero lo que le quiero decir en esta mañana, hermano, reconozca su aguijón. Y después que usted reconozca su aguijón, entienda de que hay un propósito específico. Y ese propósito es que el nombre de Cristo sea exaltado y que el mío sea humillado. Que la gloria sea de Dios y no mía. Es necesario un aguijón para mantenernos humildes. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. El Ministerio Arca de Salvación presentó el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que la exhortación de este día haya sido de bendición a su vida. Si desea obtener este u otro sermón, comuníquese con nosotros al 809-261-3706 o visite nuestra página web www.ministerioarcadesalvacion.org. Dios les bendiga.